Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y la verdad es que qué mejor que escuchar y hablar con un hombre que se ha jugado hace más de 20 años por el sector pasivo. 7 millones de argentinos que están en esa situación. Y tenemos hoy el gusto y el honor de que esté con nosotros un querido amigo, un gran argentino, que es el doctor Eugenio Semino. El honor Querido y el Eugenio, agradecimiento es mío. al contrario, y te digo que hay muchas cosas para analizar hoy, Eugenio, porque sabes bien qué puede pasar en el futuro, el fondo de sustentabilidad, Así que es. se habla de un banco, no sé cómo puede ser, pero vos que sabes mucho de este tema, tu medición última te dio 30 y cuánto, 37.800, estamos refiriendo a la canasta del jubilado, y tiene fecha de octubre, vale decir que ya estamos en guarismos Claro. un poco más altos. Pero vos abordar el tema que más quieras. Claro, mira, yo creo que hay dos planos en los que hay que trabajar, me parece, y ese fue el propósito que nos llevó a hacer una carta para tanto el presidente actual, Mauricio Macri, como el presidente electo, Alberto Fernández, y para que en la transición, cuando se comenzó a hablar de la misma, se incluya el tema de la seguridad social en forma integral. Ahora, lo que nos encontramos ya a pocos días de la transmisión de mando, que esa transición por lo menos está congelada o frustrada, con un muy buen gesto de inicio, que fue que se encontraran ambos al día siguiente de la elección, y luego se nominó, por lo menos así apareció en la prensa, equipos para coordinar la transición. Una vez más, estas buenas intenciones después terminan no materializándose. La primera reunión nomás, después no se hizo más nada, más. y no se consultó con nadie. Y hay una tarea importante, si me permitís, sí, claro. disculpame. La Iglesia, el Monseñor Ojea, por ejemplo, presidente de la Conferencia Episcopal, ha recibido propuestas, posturas de determinados sectores. Se habla del tema económico y social, yo no sé. Creo que ya varias veces lo probamos y no funcionó, pero bueno, vamos a ver. Incluso Rodríguez Larreta, por ejemplo, estuvo con el Santo Padre. No sé cómo ves todo esto. Sí, yo lo que creo es que de buenas intenciones está plagado el voluntarismo no sirve, ¿no? Es decir, me parece que... Hechos y no palabras. Sí, y me refiero a que deben tomarse en cuenta dos aspectos. Uno, el que señalábamos, la canasta del jubilado en más de 37.000 pesos y sus saberes en 13.000 pesos, 14.000 pesos, bien, los de la mínima en 14, diciembre. Cambiaron un poquito, aumentaron en diciembre van a reajustar el 8.7, es decir, se van a ir a 14.000 pesos las mínimas y las medias van a estar entre 15 y 21.000 pesos, es decir, todo muy distante de lo que es la canasta. Y las pensiones no contributivas, discapacitados sobre todo, están en 10.000 pesos. Por lo cual hay una situación de urgencia a resolver, que es lo que tal vez debiera estar hablándose en la transición. Y me temo algo, Pocho, y lo señalo en tu programa, que tiene una enorme audiencia, y una audiencia calificada en términos de buscar lo que a veces no aparece en las noticias cotidianas. Exacto. Hay un fondo de sustentabilidad o garantía que tiene, por lo menos en las últimas rendiciones, así lo decía, un recurso de 23.000 millones de dólares. 23.000 millones. Cuando uno confronta este fondo de 23.000 millones de dólares y lo refiere y lo relaciona con las reservas de libre disponibilidad del Banco Central,
que se dice que nominalmente son 40.000 millones, pero de libre disponibilidad estarían entre 10 y 12.000 millones. Yo no quiero creer que se esté pensando en tomar el fondo de los jubilados una vez más. Sí. Nosotros tenemos Último, años vividos como para haber visto cómo en cada experiencia política se va al recurso de la seguridad social. Sí, para tapar agujeros. Exactamente, así se liquidaron las cajas. Perdón el término que usé, pero es la verdad. Pero es así, para cubrir cuentas corrientes, para cubrir partidas deficitarias del Estado, y vimos que se liquidaron las cajas de jubilaciones primero, vimos que se liquidó el sistema después con el tema de la privatización. Claro. Vimos que los gobiernos sucesivos van tomando recursos de ese Hicimos fondo. pruebas por todos lados, pero no llegamos a ninguna conclusión seria. Exactamente. Y a mí esto realmente me preocupa mucho, porque inclusive se está diciendo de algunos proyectos de afianzar hipotecas con ese recurso, es decir, hacer un banco, cuyas experiencias, el Banco de Previsión Social, por ejemplo, en Uruguay, funciona hace muchos años, hoy tiene problemas. Ahora, es muy distinto que el dinero de la Seguridad Social se utilice para los beneficiarios en forma exclusiva, o se plantee, como viene ocurriendo, un negocio financiero tras otro negocio financiero, mientras que estos 7 millones de argentinos a los que vos referías, que hay que aclararle a los televidentes, cuando uno habla de jubilados, pensionados, discapacitados, 7 millones de argentinos son acreedores del Estado argentino. Además, querido, mira, además nosotros no decimos esto ahora vamos a hacer o tenemos que hacer, porque lo venimos hablando del 83 largamente, y el es 82 y 35% en lo tu aplicamos. provincia en esa época Nosotros lo aplicamos. había un gobierno tripartito del Instituto Previsional. Exacto. Estaba el 82% móvil. Los jubilados, el Estado y los empleados públicos. Hoy hay crisis en las cajas provinciales que no absorbió ANSES, hay crisis económicas, no exclusivamente financieras, hay crisis, bueno, de más está decir que la muestra de que un jubilado con su haber jubilatorio, después de haber trabajado 30, 40 años, por eso digo son acreedores del Estado argentino, no puede cubrir un tercio de su canasta de necesidades básicas. Por eso, cuando uno quiere plantear, quienes estamos fuera del juego de la política, lo que tratamos de hacer es de colaborar en términos de lo técnico y de algo más directo, que es la atención que tenemos hacia el adulto mayor. Nosotros atendemos 200, 300, 400 jubilados por día. Sí, claro. Vale decir que para nosotros el sufrimiento del jubilado no es ni un expediente, no es una carpeta, no es un proyecto de ley, es un ser humano argentino de carne y hueso que puso plata durante 30, 40 años. Que es el objetivo final de la acción de los que Y actuamos claro, en también. Y hoy no le llegan a devolver lo más mínimo para cubrir sus necesidades. Así que espero, y siempre hablamos, y en tu programa lo hemos mencionado, y lo has mencionado porque ha sido casi la historia de tu carrera política, la necesidad de los consensos. Escúchame, ¿no? Nosotros en aquel momento fuimos presidente del Instituto de Previsión Social al presidente del Centro de Jubilados. Bueno. Y lo otro que yo noto, si vos me permitís, sí, con respecto a lo que dijiste de Banco Central, leí declaraciones del presidente Macri de que quiere dejar con 45.000 millones de reservas. Sí, sí. Pero además vos ves en el Parlamento, se habla de varias cosas que son importantes, pero la ley de alquiler tiene una enorme trascendencia, una serie de cosas, pero no se toca el tema
Pero vos fijate Yo no veo, que vos que conocés mucho más que yo, ¿hay algún proyecto que esté este por- año que hubo muy pocas reuniones cuatro parlamentarias, o cinco con esta, de las dos cámaras, de en cada una de las la cámaras? última, o las últimas dos tuvieron que ver con el drama que sufre Bolivia y la otra con el tema de las prisiones preventivas. Que hubo acuerdo de todos los bloques parlamentarios, pero por ejemplo, renta vitalicia, que son pensiones que están cobrando viudas con sus hijos menores, que murió el trabajador durante su vida activa, están percibiendo 500 pesos, 1000 pesos. Hay proyectos consensuados hace 4 años y no son tratados. Y estamos hablando de 30, 40 mil personas. Es decir, es un drama que el Congreso de la Nación, y reivindico un proyecto de aquel momento que señalaba de Mirta Tundis, cuando presidía la Comisión de Seguridad Social, consensuado con los otros bloques, para resolver el problema de estas madres argentinas, de estas viudas, de estos chicos, de estos hijos, y nunca se sentaron a tratarlo. Nunca. Es decir, la seguridad social, tal cual lo decís, está fuera de agenda permanentemente. En el orden del día no está nunca. Ahora yo te pregunto, vos estabas por decir algo, yo y te interrumpí por favor. cuando hablaba de consenso, todo esto. Yo ahí te pedí disculpas, pero vos me dijiste que yo toda mi vida la he hecho siempre lo has buscando el practicado, entendimiento. Lo has practicado en el Senado. Sin dejar de fijar posiciones, ¿no? No, pero a ver, si es más, lo mejor que nos puede pasar es tener disidencias en términos del pensamiento, en términos de lo ideológico, pero coincidencias de resultado. Es decir, hay que deponer a veces posiciones políticas cristalizadas en pos de resolver la situación. No hay ningún político, gobernador, diputado, que me pueda demostrar que con 13, 14 mil pesos en Argentina se puede subsistir. No, es más, si vos me permitís, y usando de la disponibilidad de tu programa, total libertad. Esta sería una buena oportunidad para que aquel que opina que se puede vivir con 14 mil pesos, con 13 mil, venga y lo comparta con nosotros y nos diga cómo. Mira que SUE hace todo lo posible por traer a cierta gente que no viene. SUE, como siempre digo, y siempre agradeciendo, estamos refiriendo a la productora del programa y a la paciencia que tiene para con los invitados, para seguirnos y demás. Pero hay quienes se resisten, por más paciencia oriental que uno tenga, a dialogar sobre estos temas. Es decir, hay una dosis de hipocresía, Pocho, muy grande. De hipocresía, de falta de conocimiento, de no querer jugarse, como decís vos. Sí. Algunos prefieren la comodidad de quedar bien con todo el mundo y un rato están con una posición, otro rato con otra. Y la coherencia es fundamental. Sí, y yo creo que hay cuestiones, por ejemplo, ANSES-PAMI, hoy, ¿no? Es decir, y a pocos días... ¿Te acordás que quisimos hacer acá? Que asuma un nuevo gobierno. Que va a haber un impedimento. Están siempre intervenidos. Así es. El PAMI de sus 40 y tantos años de vida estuvo intervenido 35, 36 años. Está. Es decir, y ahí han pasado todos los gobiernos, todos los colores políticos. ¿Y sabes por qué, Pocho? Por algo muy simple. Porque es la cuarta, quinta caja del país. Entonces, no se piensa en el padrón de los 5 millones de jubilados, pensionados, discapacitados que tiene el PAMI para atender, sino en cuánta plata hay para el PAMI. Para el PAMI. Entonces, cualquiera, por eso hemos visto las experiencias más insólitas de gente que ha pasado por el PAMI, que no ha tenido la más pálida idea de qué se trata el sistema de salud. Y lo mismo con ANSES, por eso tiene que haber directorios tripartitos. Tripartitos. ¿Sabes qué? Se presta incluso a que la gente piense mal, aunque se actúe bien. Pero obviamente. En cuanto a la transparencia, digo. Pero obviamente. Y te digo, nosotros... Pero aparte se viola la ley. Nosotros cuando nos tocó estar en la función, digo,
una provincia, por supuesto, la gobernación, no hubo ningún ente intervenido o sin director. Pero mira, El de DPEG, el de vivienda, el de todo, de salud hace y 11 este de años, jubilado. hace 11 años que concluyó su mandato quien era mi colega Eduardo Mondino a nivel nacional. Claro, y todavía no tenemos defensor del Nunca pueblo. más se nombró un defensor. Solamente dos, Mayorano y Mondino, y después Mondino, nadie más. Y desde el mira, Eduardo se fue, si mal no recuerdo, que concluía su mandato, por otra parte, en mayo del 2008. 2008, estamos en el 11 19-20 casi. Entonces, 12 años prácticamente. y el PAMI, todos estos años, y los distintos gobiernos que hubo, lo que hicieron es poner, ya sin acuerdo parlamentario directamente, un director ejecutivo que se reporta al Poder Ejecutivo, mientras que la ley, que está vigente, porque tampoco se reformó la ley de PAMI, dice que el directorio tiene que ser tripartito, integrado por miembros del sector de trabajadores activos, por miembros del sector de jubilados y por representantes del Estado. Escuchaba, mi querido, que es lo que practicamos nosotros, no porque decimos que somos los dueños de la verdad, ni mucho menos, sino que es la realidad, porque al final uno nunca dice, entonces la gente no sabe. Claro. Y hay que decir, se puede, como dice él. No, pero que inclusive, vos fijate, tu experiencia en ese sentido, quedó en el tiempo, es decir, se retrocedió. Sí, y nos quedamos gobernamos sin ley de coparticipación, ¿eh? Así es. Que ahora está vigente una del 88, imagínate cuánto tiempo transcurrió. Yo estoy de acuerdo que no es fácil lograr una coincidencia en esto, porque cada provincia, estamos de acuerdo, pero busquémosle otro tipo de solución. Pero vos decías, la ley dice tal cosa. Violar una ley está bien, no corresponde, pero ni bajo ningún punto de vista. Pero violamos la Constitución permanentemente. También. Que es mucho más grave todavía. Pero inclusive, Pocho, en países, y te nombro España y podría nombrar otros tantos, que hay diferencias políticas muy fuertes, inclusive con las autonomías, con el País Vasco, con Cataluña. Cuando fue el acuerdo de la Seguridad Social, y aún al día de hoy sigue vigente, después de casi 20 años, se pusieron todos de acuerdo en una misma mesa. Sí, incluso el Pacto de la Moncloa se encontraron Fraga Iribarren, ultra conservador, sí, y Carrillo del comunismo. Y yo te doy un ejemplo más. Y en el Pacto de Toledo pasó lo mismo con la Seguridad Social. Claro, y a mí me pasó, eso es la Seguridad Social, como decís. En el 94. Y allá también, yo salí un poco cuando hablé de la Moncloa, no quiero tocar porque ya se tocó tantas veces y cada vez estamos más lejos. Bastardeamos los nombres. Bastardeamos, no. Pero yo te voy a dar un ejemplo. Cuando me tocó estar en el Senado, se hizo la comisión de privatizaciones. Quiero destacar el nombre de una persona que era del sector trabajador, del obrero, y que la verdad murió muy joven, con una transparencia y una honestidad increíble, que era el grupo de los 8 de Chacho, Alberto... Germán Agdala. Germán Agdala, un señor. Sí, un gran amigo. Yo veo que voy a destacar un señor, murió a los 40 y piquitos. Sí, muy joven pero era un tipo mucho. de una transparencia. Sí. Bueno, no éramos del mismo partido ni del mismo sector, pero coincidíamos totalmente. Claro. Con una limpieza y una honestidad acrisolada. Así es. Yo lo quiero recordar porque hablamos de esto y creo que vale el recuerdo. Vale, ¿no? Recordarlo para que tomen como ejemplo. En la acción, ¿no? Es decir, hubo muchos dirigentes muy probos que más hoy están olvidados. Vos mencionabas a Germán Agdala y de muchas ideologías. Yo porque Germán Agdala a mí me causó una gratísima impresión. Pero es realmente uno de los íconos a ser imitados. En lo político y en lo gremial. Y en lo gremial, también, ¿no? Claro. Que hoy también hay, viste,
una apetencia de poder, de acumular cargos, de acumular Claro, porque acá cajas, no es hablar solamente con los secretarios generales, sino con la gente que también tiene razón. Así es. Y yo creo que es una nueva oportunidad para que esos consensos se den, o para quienes no lo hagan, sigan siendo responsables del estado de sufrimiento que padecen nuestros trabajadores jubilados, ¿no es cierto? Hemos perdido, nos quedan 2 minutos o 1 minuto, lo que quiero decirte después, aunque sea 1 minuto más, lo que hacemos es a veces hacer las cosas que no corresponden, en lugar de hacer las que son más fáciles, las que le conviene a los argentinos. Así es. Por eso, y concluyendo con ese minuto, debemos decir, cuando hablan de los acreedores internacionales y de la macroeconomía y de cómo pagarle al fondo, acá hay que pagarle a 7 millones de argentinos que pusieron la plata por adelantado, y no solo pusieron la plata, el aporte, pusieron el sudor, el trabajo, sus hijos, su sangre en este país, y hoy nadie los tiene presente al momento del reparto. ¿Y sabe a quién lo recuerdo ahora que hizo todo lo posible cuando hablamos una vez? Yo era un joven y hablar con él fue un honor, con don Ricardo Balbín. Ah, mirá vos, claro. Me acuerdo que después de la guerra Malvinas, eso, lo fui a ver 3 días antes de que falleciera, fue a la Casa de la Plata, estaba muy enfermo, y me dijo, pensar que hicimos todo lo posible para que las cosas salgan bien, y estos se han esmerado para que las cosas salgan mal. Esmerado, escucha bien. Hay una talla de políticos olvidados, don Oscar Allende, don Horacio Sueldo, aquella fórmula, Allende Sueldo, Alfonsín, don Ricardo Alfonsín, don Raúl Alfonsín, Arturo Ilia y don Arturo Frondizi. Así es. Por eso digo, entre otros, ¿no? Había saber, a muchos no les fue bien en el resultado político, pero nadie dudó de lo que fue su honestidad y de lo que fue su comportamiento cívico. Así es. Entonces, me parece que los ejemplos son a imitar, no es manoteando cajas que se resuelven los problemas del país ni de su gente, ¿no? Y te agrego un autonomista, para no olvidarnos de otra época, al que Frondizi le rindió su apoyo por su actitud proindustrialista, a el piloto de tormentas Carlos Pellegrini. Sí, cómo no, claro. Pero por eso vos fíjate que con diversas ideologías hubo hombres probos y que hicieron posible a la Argentina, ¿no? Debemos seguir luchando, querido, sea como sean las cosas, porque nos debemos a la gente. En buena hora. Gracias, querido. Gracias. Doctor Semino. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Más en osde.com.ar. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Conocer la adversidad fue lo que hizo que la dejen atrás. Por eso en Toyota apoyamos el desarrollo de los atletas argentinos. La verdad que Ini es una genia, como nos está ayudando a organizar la casa. Y a ver, ¿en esta caja qué hay? Ah, las cartas de Claudia. Sí. ¡Ay, qué amor! Fácil, hay como 40 mazos. Tarot, españolas, póker, todo. ¿Te hago un truco? Mirá, elegí una. Cualquiera. ¡Opa! Ah. ¡Osmar! ¡Se nos cayó una carta!
¿A quién que la vayas a buscar vos, Ini? Hacé todo desde tu celular. Hacete Galicia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Lo que yo pueda manifestar en este minuto y medio que tengo, realmente no tiene una enorme trascendencia, porque con un defensor de la envergadura y la jerarquía de mi querido amigo el doctor Eugenio Semino, creo que los jubilados están muy bien representados y defendidos. Pero creo que tenemos que colaborar con el doctor Semino en lo que él manifiesta, como la enorme sensibilidad social que tiene. Un tema que realmente ha significado una preocupación permanente. Lleva más de 20 años en esta tarea y ha demostrado su honestidad, su transparencia, el respeto de todos. Y creo que el sector pasivo se merece un trato diferente, un trato en el cual se le den los derechos que legítimamente le corresponden. Como dijo Eugenio, que se les devuelva lo que aportaron en todos estos años para llegar a ser, integrar el sector pasivo en nuestro país. Hay 7 millones. Parece que en muchos casos no ocurriera. Como decía Eugenio, en la agenda del poder legislativo casi no existe. Y espero que modifiquemos esta actitud y con enorme sensibilidad social, con amor al prójimo, modifiquemos sustancialmente esta cuestión. Y el doctor Semino va a contar con nuestro apoyo todas las veces que sean necesarias. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.